Escuchen bien esto. A las 12 de la noche no te acerques al Mayales. ¿Sienten el peso de esas palabras? No es un simple consejo de viaje, es una advertencia. Una de esas que los ancianos de Juigalpa, allá en Chontales, te dicen casi en un susurro áspero, apenas iluminados por la luz parpadeante de una vela. Te dan los detalles exactos, la medianoche, el río y un peligro brutal, inminente. Cuando analizamos estos mitos, nuestra mente moderna siempre busca la razón, ¿verdad? Pero hay momentos donde la lógica simplemente se desmorona frente al terror absoluto de lo desconocido. Entremos de lleno en nuestra primera sección, mitos en la oscuridad. Y para entender este terror, pasamos a nuestro siguiente punto. El río Mayales, la verdadera zona cero. Para la gente de la zona, miren, estas no son metáforas para portarse bien. Son alertas de supervivencia sobre entidades reales que cazan en esa oscuridad opresiva del campo. Todo arranca con una historia muy específica de nuestras fuentes. Un visitante que, lleno de escepticismo moderno, pensó: esa mujer de pelo largo que busca hombres en el río es un invento. Así que ignoró la regla de oro de la medianoche, se metió en la oscuridad absoluta y caminó completamente solo hacia una de las pozas más turbias y profundas del río Mayales. Y aquí es donde la teoría se vuelve una pesadilla física. Todo sigue un patrón macabro, la llegada del pavor. Primero, sin razón alguna, la brisa de la noche cambia. Es una perturbación rara en el aire. Luego, un calor húmedo se transforma en un frío instantáneo, de esos que te calan hasta los huesos. Pero lo peor es el tercer paso, un silencio sepulcral. Los pájaros, los insectos, el agua, todo se apaga de golpe, como si le bajaran el volumen al mundo. Es pura anticipación. Es el microsegundo exacto en que te das cuenta de que no estás solo en la oscuridad. Y justo ahí, en medio de ese silencio que asfixia, ves una silueta en el agua turbia. Está de espaldas y aparenta ser una mujer hermosísima. Lo que más resalta es su cabello, un cabello negro, larguísimo, que flota sobre esa agua oscura moviéndose como si tuviera voluntad propia. La fuente detalla algo fascinante y aterrador. Cuando la ves, no sientes el instinto de correr. Sientes una parálisis helada. Te hipnotiza. Te quedas congelado, sin poder dar un solo paso atrás, totalmente atrapado en la red visual de esta entidad. Lo que nos lleva directo a la tercera sección. El rostro del terror. Imaginen estar atrapados en ese trance mientras esta figura, que las leyendas locales conocen como la mocuana o la mojana, empieza a darse la vuelta, muy lentamente. Cada milímetro de ese giro es pura tortura psicológica. Esperas ver un rostro hermoso emergiendo de las sombras, ¿cierto? El agua se mueve suavemente, ella termina de girar y no tiene ojos. Toda esa ilusión de belleza se rompe en una fracción de segundo de horror puro. Donde debían estar las ventanas del alma, solo hay un vacío negro y absoluto. Imaginen el tremendo impacto psicológico de ver esa abominación cara a cara, completamente solos en medio de la noche. Y la pesadilla entera se revela en ese momento. No es solo que le falten los ojos, son sus dientes. Las fuentes los describen como enormes, afiladísimos, idénticos a los de un animal salvaje que lleva días muriéndose de hambre. Y de repente entiendes que no es solo una visión, es física y es letal. El agua misma parece cobrar vida, actuando como una fuerza sobrenatural que empieza a succionar a la víctima con una violencia brutal hacia el fondo lodoso. Es una lucha ahogada, desesperada, contra un abismo líquido. Es un ahogamiento orquestado por algo oscuro que te arrastra directo a su propio infierno personal. Pero en el último segundo, cuando los pulmones amenazan con colapsar y el agua sucia se lo traga todo, un grito desgarrador rompe la noche. Esa fue la salvación. El hechizo se hizo pedazos por el sonido crudo y humano de un vaquero que pasaba a caballo por una finca vecina. Una intervención abrupta que desestabilizó el poder hipnótico de la criatura. Literalmente, si ese sonido repentino no hubiera cortado la oscuridad en ese milisegundo exacto, el Mayales se lo habría tragado para siempre, sin dejar un solo rastro. Sin embargo, sobrevivir a la mocuana te cobra una factura altísima. Escapar físicamente del agua fue apenas el principio. El trauma que deja un encuentro así es profundísimo. Nuestra fuente nos dice que la víctima pasó 3 días enteros ardiendo en una fiebre delirante, casi mortal. 3 días reviviendo ese rostro sin ojos una y otra vez en sus alucinaciones febriles. Es un baño psicológico que no se borra. Hasta el día de hoy esa persona se niega rotundamente a pisar de nuevo ese río. La oscuridad de esa noche se le quedó tatuada en la mente para siempre. Y esto nos conecta con nuestra cuarta sección, Ecos de León Viejo. Porque, y esto es quizá lo más inquietante, esta oscuridad no vive solo en el agua de Chontales. Las pesadillas nicaragüenses forman un ecosistema de terror que cubre el país entero. Si nos vamos a la tierra firme y antigua de León Viejo, nos encontramos con la experiencia del ingeniero Carlos. Un descenso cronológico y metódico hacia la fatalidad. Al caer la noche, escucha el sonido espectral y arrastrado de la carreta Nagua, anunciando la muerte. Para la medianoche, el terror se dispara cuando es perseguido por la cegua, una entidad grotesca que literalmente vuelve locas a sus víctimas.
Y al llegar la hora más profunda, la famosa hora de las brujas, es acechado por los pasos pesados, lentos e implacables del Cadejo Negro. Es una cacería sistemática a través de la oscuridad, y la conclusión te hiela la sangre. Al llegar el amanecer, Carlos desaparece sin dejar absolutamente ningún rastro, como si la noche misma hubiera abierto la boca y se lo hubiera tragado. Llegamos así a la sección 5. Entidades de la noche. Para pasar rápidamente a nuestra última sección. Un misterio sin resolver. Ya sea la mocuana arrastrándote al lodo asfixiante o el cadejo acechando en un camino solitario, la constante es innegable. Estas leyendas prosperan, se alimentan y dominan en la oscuridad absoluta. Ese aislamiento rural es el lienzo perfecto, el lugar donde la falta de luz permite que nuestro miedo más primario a lo desconocido tome una forma física y depredadora. A pesar de los años y de toda nuestra tecnología, los testimonios se siguen acumulando. Las fiebres, el terror paralizante, las desapariciones misteriosas. El verdadero destino de los que se cruzan con estas entidades sigue siendo una incógnita aterradora. Así que cerramos este análisis dejando una pregunta rondando en el aire. La próxima vez que estemos cerca de un cuerpo de agua oscura, en medio de ese silencio sepulcral de la noche, y sintamos que la brisa se vuelve repentinamente helada, preguntémonos, ¿qué se esconde realmente en las aguas más oscuras del Mayales? Porque a veces el folclore no es solo una historia, es una advertencia de lo que aguarda en las sombras. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Cuidémonos mucho y recordemos, nunca ignorar el silencio.